Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quiero que recuerden que tienen hasta hoy, el día 20, martes 20, para realizar la validación número 2. Bien, hoy vamos a arrancar con lo que es el módulo número 3, que trata de familia y diversidad. ¿Sí? Bien, antes que nada, vamos a definir a la familia según la Organización Mundial de la Salud. Para ello, la familia la define a la familia como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, ¿sí? Organizadas en roles fijos, padre, madre, hermanos, abuelos, etcétera. Todos con vínculos consanguíneos o no, ¿sí? Con un modo de existencia social, ¿sí? Con sentimientos afectivos que los unen y que también los aglutinan al mismo tiempo, ¿sí? Los tipos de familias actuales son muy diferentes a las familias de hace unos 50 años atrás, ¿bien? Así también, como estas, también era respecto a las 50 años más atrás, 100 años más atrás, la evolución y el concepto y los tipos de familia realmente han variado muchísimo, ¿sí? Además de eso, también un segundo, ahí. Hola, Andrea, eh, te quiero silenciar porque me hace interferencia y no me deja. Si te podés silenciar, les comentaba que ya arrancamos con lo que es el módulo 3, ¿sí? Les decía que además de que hoy en la actualidad las familias son muy diferentes de hace 50, de hace 100 años atrás, también los tipos de familia variaron progresivamente, al igual que lo que son los hechos en lo que es la sociedad, en la cultura, dando este lugar a lo que es la diversidad, ¿sí? Eh, Desde antes solo se podía hablar de familia, de lo que era la familia nuclear, o sea, mamá, papá e hijos, hijo o hijos, ¿sí? Actualmente tenemos otros tipos de familias que las vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, la familia biparental sin hijos, las familias biparentales con hijos, las familias monoparentales, las familias de acogidas, adoptivas, las familias extensas y demás. Bien, además de esto de caminar cada vez más hacia lo que es la inclusividad, nos indica que la estructura familiar no es un factor determinante para decidir si una familia es funcional o una familia no es funcional, ¿sí? Tiene poco o nada que ver con la forma que tenga una familia con su buen funcionamiento. Acá lo más importante es que el cuidado, la ayuda mutua, el amor, el respeto, la unión, ¿bien? Además de familia, tenemos la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad, ¿sí? Donde se incluyen aspectos como es la costumbre, las tradiciones, las normas, el modo de un grupo de pensar en sí mismo, de la comunidad, de construir una sociedad. En sí, la palabra cultura es un término que es bastante amplio, ¿sí? Proviene del vocabulario latino, que era cultus, ¿sí? Pero a la vez es derivado de colere. ¿Qué quiere decir? Cuidar del campo y del ganado, ¿sí? Lo que hoy en día se conoce en realidad como cultivar, ¿bien? Bien, la cultura entonces sí abarca aspectos como la religión, la moral,
las artes, el protocolo, la ley, la historia, la economía de un determinado grupo. ¿Sí? Entonces ese término se utiliza para referirse a distintas manifestaciones del ser humano. ¿Bien? Tenemos algunas características de la cultura, ¿sí? Por ejemplo, algunas de estas características son que la cultura se vale de la creación, de la producción humana, se transmite de generación en generación, es aprendida también por los miembros de un grupo. La cultura también es dinámica, va cambiando, va mutando de acuerdo también a las necesidades de ese grupo. ¿Sí? Es diversa la cultura. No existe una única cultura que es universal, sino que hay muchos tipos de cultura de acuerdo a diferentes criterios. ¿Sí? Bien. Y la cultura también se vale no solamente de elementos materiales, sino que de elementos inmateriales. Bien. Toda cultura se conforma a partir de 6 elementos que son básicos: los valores, las normas y las sanciones, las creencias, los símbolos, el lenguaje y la tecnología. ¿Bien? Aquí hace referencia cuando hablamos de los valores de la cultura. Son criterios que determinan aquello que es deseable en una sociedad. ¿Sí? Y esos valores se guían en el comportamiento de los individuos de una determinada cultura y son base de todas las normas. El segundo son las normas y las sanciones, ¿sí? Las normativas por las que se rigen las sociedades, ¿sí? Ya sea en lo legal o en lo no legal. Y hay muchos tipos de normas: normas religiosas, normas morales, normas jurídicas, ¿sí? Y en muchos casos, ¿qué sucede? Cuando no hay un cumplimiento, es motivo de una sanción. ¿Bien? La tercera era las creencias, que es el conjunto de ideas que comparten los miembros de una cultura acerca del ser humano, de su propósito, del universo. ¿Sí? Cuarta eran los símbolos, ¿sí? Que son las formas o los signos que contienen un significado dentro de una cultura, ¿sí? Y que eso va a representar que su modelo de vida, sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones ancestrales, ¿sí? Como quinto teníamos el lenguaje. El lenguaje es el código compartido que permite a los individuos comunicarse a través del habla, del cuerpo, de la escritura. Y por último, la tecnología, ¿sí? Que son los conocimientos que se aplican en una disciplina para mejorar los rendimientos, la producción de los bienes, de los servicios, ¿sí? Sabemos que estas grandes revoluciones tecnológicas acarrearon muchos cambios culturales. Bien, con respecto a los tipos de cultura, ¿sí? Estos tipos de cultura se pueden clasificar de distintos criterios, o sea, de acuerdo a distintos criterios. Vamos a nombrar algunas de ellas para que ustedes lo sepan. Por ejemplo, según el aspecto socioeconómico, tenemos la cultura de élite. Tengo a mi hija que se me ríe al lado y me distrae. Perdón. Le decía, con respecto a lo socioeconómico, tenemos, por ejemplo, la cultura de élite, ¿sí? Que es aquella que sostiene desde las altas esferas del poder dentro de una sociedad. Luego tenemos la cultura popular, ¿sí? Que es el conjunto de manifestaciones y elementos culturales propios de un pueblo.
Y el otro tipo de cultura socioeconómico es la cultura de masa, que está formada por bienes culturales que son presentados por los medios masivos de comunicación, ¿sí? Y a los que accede una gran proporción de la población, ¿sí? Por otro lado, tenemos otros tipos de cultura según el uso de la escritura, ¿sí? Culturas orales, por ejemplo, ¿sí? Que son aquellas que no conocieron la escritura y utilizan la forma oral para transmitir, para conservar también sus tradiciones. Y por otro lado está la cultura letrada, ¿sí? Que son aquellas culturas que surgieron luego de la invención de la escritura y que utilizan esta herramienta para transmitir esta cultura o los rasgos de cultura de generaciones en generaciones. ¿Sí? Tenemos culturas según la religión, ¿sí? Por ejemplo, la cultura teísta, que son aquellas que creen en una divinidad superior, ¿sí? Y mayormente suelen ser monoteístas cuando creen en una sola divinidad o politeístas cuando creen en más de una divinidad. Y el otro tipo de culturas según la religión son las culturas no teístas, que son aquellas que no creen en esa divinidad superior, ¿sí? Son aquellas que otorgan ese poder a otro tipo de fuerza, por ejemplo, la fuerza de la naturaleza, ¿sí? Luego tenemos las culturas según la forma de producción, las culturas nómades, las culturas urbanas, las culturas rurales. Bien, las culturas nómades son aquellas que no se asientan en forma permanente en un lugar geográfico, ¿sí? Se van trasladando ese asentamiento de acuerdo a el alimento, al trabajo. Las culturas urbanas son aquellas que se desarrollan en las ciudades, ¿sí? Y suelen basarse en su economía, en actividades como el comercio, como son los servicios, ¿sí? En estas culturas urbanas, los habitantes comparten rasgos y también estilos de vida, ¿no? Y por último, las culturas rurales, que son aquellas culturas de tipo sedentaria que se asientan en las zonas rurales y más que nada basan su economía y su actividad en la agricultura, en la ganadería, ¿sí? Y esos grupos también comparten tradiciones, costumbres, rasgos que son muy propios de ellos mismos. ¿Bien? Otra es según la distribución geopolítica. Entonces tenemos cultura global, cultura regional, nacional y local. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es tan importante la cultura y la diversidad cultural que hay? La cultura sabemos que es creada por el ser humano, ¿sí? Que está presente en los grupos sociales. Entonces, todos los individuos se ven afectados por la cultura. La cultura es importante porque aporta identidad a las personas, aporta sentido de pertenencia, ¿sí? Y a través de esa cultura es por la cual el individuo se expresa, es por la cual el individuo incorpora un estilo de vida, comparte, se relaciona con sus pares. ¿Se acuerdan que dije que la cultura incluye todo lo que son bienes materiales y bienes inmateriales? ¿Sí? Todo eso son creaciones que reflejan los valores de una sociedad y se plasma también en formas artísticas,
la música, la literatura, la danza, el arte, la arquitectura, gastronomía y muchísimos más. ¿Bien? Entonces, ahora que definimos lo que es familia y lo que es cultura, ¿sí? Nos vamos a cuál es la función de la familia, ¿sí? Las funciones de la familia están relacionadas con cubrir una serie de necesidades que son básicas, ¿sí? Una de esas necesidades básicas es la necesidad de tener, que hace referencia a lo material, son los aspectos económicos, educativos que son necesarios para vivir. Otra necesidad es la necesidad de relación. La familia que nos enseña a socializarse, a comunicarse con los demás, a sentirse querido, a querer, ¿no? Otra necesidad es la necesidad de ser, ¿sí? La familia debe proporcionar un sentido de identidad, un sentido de autonomía de uno mismo, ¿bien? Entonces, esta es una de las funciones que más peso tiene la familia, ¿sí? Las personas acá que hacemos, adquirimos valores, conductas, normas que son más estables o más aceptables, mejor dicho, en la sociedad en que cada uno de nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, la familia, ¿qué hace acá? Nos prepara para vivir en una sociedad, desde un ambiente que sea seguro, que nos va a proporcionar la familia, es el primer entorno al que los niños acceden para relacionarse y para aprender, ¿sí? Y es el motivo por el cual es fundamental que la familia pueda cubrir con estas necesidades básicas, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese niño tenga un buen ajuste psicosocial en la adultez. ¿Bien? Como les dije también al principio, hay diferentes tipos de familia. En la actualidad sabemos que hay una gran diversidad de familias, ¿sí? Y todos los tipos de familias actuales existen en igual capacidad en lo que se refiere a cubrir las necesidades básicas, que son las que nombré recién. Necesidad de tener, necesidad de relación y necesidad de ser. ¿Bien? Bien. Entonces, tipos de familia. Familia sin hijos, ¿sí? Que es el tipo de familia que está formado por una pareja. Esa pareja aún no tiene descendientes, ¿sí? Sabemos que cada vez son más las parejas que acceden o que deciden no tener hijos, por un montón de razones, ¿sí? Después tenemos el otro caso donde la infertilidad de uno o de ambos miembros de la pareja no se puede solucionar médicamente y entonces es un motivo por el cual algunas parejas no tienen hijos, ¿sí? Algo para aclarar. El hecho de no tener hijos no es sinónimo de ser familia. Por eso las parejas sin hijos también son familias, ¿sí? Por otro lado, tenemos la familia biparental con hijos, ¿sí? Que es, digamos, la familia más clásica, que también es conocido como familia nuclear o familia tradicional, ¿sí? Que está formada por el padre, la madre, los hijos o el hijo biológico o biológico,
¿sí? La mayoría de la población, al pensar en familia, se imagina este tipo de familia biparental con hijos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cada vez se está ampliando más ese término. Entonces, culturalmente, podemos decir que es un tipo de familia popular, aún hoy en día, esta familia biparental con hijos. Por otro lado, tenemos las familias homoparentales, que son aquellas que están formadas por una pareja homosexual, ¿sí? Pueden ser dos hombres, dos mujeres, ya con un hijo o con más hijos, ¿sí? Aunque no es una familia que es nueva, ¿qué sucede? Esa presencia en la sociedad sabemos que aumentó significativamente en los últimos años. Antes era como, ay, no, mal vista, como decíamos algunos, o como decían nuestros abuelos, ¿no? Este tipo de familia, que es la familia homoparentales, ha tenido que luchar mucho contra los prejuicios, más que nada con los prejuicios derivados de la homofobia, ¿sí? Tenemos el otro lado donde algunos cuestionan también la validez y la capacidad de una pareja homosexual para formar una familia, ¿sí? Sabemos que las parejas homosexuales con hijos han tenido mayormente que recurrir a investigaciones científicas para poder probar su legitimidad como familia. Por suerte, conforme a esto de que la sociedad está avanzando, también lo hace esta aceptación de lo que son las familias homoparentales. ¿Bien? Por otro lado, tenemos las familias preconstituidas o las familias compuestas, ¿sí? Que también es probablemente una de las más frecuentes en la actualidad, ¿sí? Debido a esa creciente tendencia de separación, de divorcio y demás. ¿Bien? Las familias entonces reconstituidas o familias compuestas son las que están formadas por esa fusión de varias familias biparentales. O sea, ejemplo, tras un divorcio, los hijos viven con su madre o con su padre y con sus respectivas nuevas parejas, ¿sí? Y estas nuevas parejas pueden tener también sus propios hijos a cargo, ¿bien? Bien. Profe, sería lo que hoy le llaman las familias ensambladas. Exactamente, exactamente. Sí. Esa sería otro tipo de familia. O sea, son una gran familia que están ensambladas, compuestas, como dijo la compañera. Bien. Otro tipo de familias son las familias monoparentales, ¿sí? Que este tipo de familia, de igual forma que ocurre con las homoparentales, no está exenta, digamos, de críticas, de prejuicios, ¿sí? Tanto en el caso de mujeres como de hombres. Bien, aunque, como decimos, venimos avanzando y en los últimos años son una minoría los que no aceptan este tipo de familias. ¿Por quiénes están formadas las familias monoparentales? Están formadas por un único adulto con hijos o con un hijo, ¿sí? Mayormente o generalmente son más frecuentes las llamadas familias monoparentales en las que el adulto presente es la madre, ¿sí? Aunque últimamente se están viendo mucho al revés también,
¿sí? Nosotros que somos madres por ahí decimos, ay, ¿cómo puede abandonar un hijo? Sí, pasa a veces, bueno, pero se ve mucho más en la sociedad que sea la mamá quien esté con los hijos, ¿sí? Eh, a pesar de que existe mucha gente que cree que las familias monoparentales están incompletas, bueno, entre comillas, porque no soy de la que los cree, no es cierto que ese progenitor único necesite la ayuda de otro adulto para, como decimos nosotros, tirar para adelante. ¿Sí? Les cuento que, por ejemplo, en el año 2017 hubo un 10% del total de hogares, ¿sí? Esto lo muestra una encuesta, que es la encuesta de datos continua de hogares, que se presenta en el Instituto Nacional de Estadísticas, que un 10% son familias monoparentales. ¿Sí? Por otro lado, tenemos las familias de acogida, ¿sí? Dentro de esto tenemos las familias de acogida y las familias temporales. Las familias de acogida consta de que de una pareja o de un único adulto que acoge a uno o más niños de manera temporal, ¿sí? Mientras que este pequeño no pueda vivir en su familia de origen, o mientras que este niño no encuentra un hogar permanente. Entonces, estas familias temporales se encargan de ofrecerle a estos menores que están en situación de necesidad un mejor entorno posible hasta que sean adoptados definitivamente o hasta que su familia biológica pueda ocuparse de ellos. ¿Sí? ¿Qué pasa con este acogimiento? Puede ser de urgencia, puede ser de corta duración, por ejemplo, hasta 2 años, puede ser de larga duración, más de 2 años, puede ser de fines de semana, puede ser de vacaciones escolares, ¿sí? Hay un montón de diferentes tipos de familias acogidas según la duración y la urgencia, ¿sí? Por otro lado, hablamos de familias adoptivas, ¿sí? Que puede constar de una pareja o un adulto en solitario con uno o más hijos adoptados. ¿Bien? ¿Qué sucede? Pese a que no tienen un vínculo de sangre, son igualmente familia, ¿sí? Que pueden desempeñar ese rol parental, que es igual de válido que las familias biológicas, ¿sí? Como hablamos antes, muchas familias por problemas de fertilidad, por ejemplo, optan por adoptar, ¿sí? Otras familias, por convicción personal, prefieren adoptar antes que concebir, ¿sí? Por otro lado, tenemos las familias extensas, que está formada por varios miembros de una misma familia que conviven bajo un mismo techo, ¿sí? Entonces pueden convivir padres, hijos, abuelos, tíos, ¿bien? Por ejemplo, un ejemplo de familia extensa, que es una de las situaciones por ahí hoy en día en Argentina, que por nuestra economía es más normal, son aquellas situaciones en las que uno de los hijos tiene sus propios hijos y conviven juntos con los abuelos, o cuando un sobrino se muda con un tío y con los primos, ¿bien? Como dije antes, este tipo de familia está
más extendido a lo que son los países con menos recursos económicos, que acá en Argentina sucede, ¿sí? No nos alcanza para el alquiler, no nos alcanza para tener una vivienda propia, ¿no? Entonces, eh, es frecuente, como dijimos, en países donde culturalmente también se valora mucho lo que es la unidad del grupo familiar, ¿sí? Esto sucede mucho en Japón, por ejemplo, donde es frecuente ver que los padres del padre de familia conviven bajo el mismo techo que la familia nuclear de su hijo, ¿sí? Sabemos que toda familia es diferente, pero todas son familias, ¿bien? Bien. Entonces, más allá de esto, es evidente que las familias han cambiado, ¿sí? Aunque quizás la aceptación social no las ha acompañado al mismo ritmo, ¿bien? Son muchos los estudios que ponen en relieve que estas familias se encuentran con el rechazo de la sociedad en que viven, ¿sí? ¿Por qué? Porque la población tiende a quedarse estancada en esos valores, en esas creencias, en esas culturas que nos han inculcado, ¿no? No digo que esté mal, pero por ahí hay que ampliarse un poquito. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se produce un cambio social, el desconocimiento general de la población tiene la característica de vaticinar una consecuencia terrible a la novedad. ¿Cómo va a ser madre ella sola? No se puede, ¿sí? El novio de tu ex va a manipular a tu hijo. O después te dicen, ¿y para cuándo vas a tener hijos? No vas a hacer una familia si no tenés un hijo. Se pierde nuestra cultura familiar. Si vos no tenés un varón, se pierde el apellido. Lo digo por experiencia, me lo han dicho, una nena, pero mi hija que no puede ser madre soltera y llevar su hijo el apellido de ella, ¿por qué tengo que tener un hijo varón para que no se pierda la descendencia del apellido? En este caso no hay hijo varón y no va a haber hijo varón. Se terminó la descendencia. Pero pasa, pasa. Te reunís a fin de año con todo el grupo familiar, abuelas, tíos y demás, y tenemos siempre está la tía solterona, ¿viste? Es raro que no esté la tía solterona. Y vas a escuchar, che, ¿y vos para cuándo? ¿No? Entonces, todos estos prejuicios, todos estos estereotipos generan malestar, ¿sí? Normalmente las nuevas formas de ser familia es fundamental para los adultos como para los niños, ¿sí? Un clima de hostilidad puede llegar a ocasionar problemas psicológicos, ¿sí? En los miembros de todas las familias, más en las familias no tradicionales, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos. Bien. Estoy abriendo el campo virtual para no perderme. Un segundo. Vieron que la NAI después se pierde, no sabe dónde quedé. Un segundito. Familia. Bien. Diversidad me queda. ¿Por qué no me dicen ustedes? Profe, queda diversidad. André.
sí, con respecto a esto de que hablaba de cómo influye todo esto de la tradición, de lo que nos inculcan y todo eso, a nosotros nos tocó, digo nosotros porque nosotros, bueno, yo participo de un grupo Scout acá, yo ponele, estoy con los chicos que están de 11 años a 14 años, ¿no? Vinieron unos papás que se trajeron a su nene adoptivo de Buenos Aires. Y bueno, ellos están como constantemente con el ojo, con la vigilancia a full, porque bueno, el nene viene de una familia medio bastante complicada, entonces estuvo siempre en un hogar desde los 4 años, él ahora tiene 11, y nosotros lo tomamos como normal, o sea, ya es algo que es de no creer que en esta época se mire de otra forma, ¿no? A una pareja de chicas, a una pareja de chicos, es increíble. Y el nene era súper retraído, no hablaba, qué sé yo, y con los papás en un momento todo bien, le festejamos el cumpleaños en el grupo, le dijimos a nene, si vos querés que tus papás vengan, que vengan, no hay ningún problema, bien, todo bien, pero después de unos meses nos dimos cuenta que lo dejaban en la puerta al nene de la escuela y nos llamó la atención, entonces nada, le consultamos y el nene le había comentado que no quería que lo acompañaran los dos papás hasta adentro, o solo uno, ¿no? Y bueno, después indagando, es como que nada, había chicos que por ahí le hacían bullying, tanto en la escuela, entonces él no quería que en el grupo Scout sucediera lo mismo, por eso prefería esto. Y nada, o sea, tuvimos un taller con psicólogos, psicopedagogas, todo eso, y se habló de eso, y el nene está re bien ahora, por suerte, pero por ahí los adultos somos los que tenemos que cambiar, porque uno por ahí dice cosas y el chico escucha y el chico lo repite en la escuela y capaz que ni sabe de lo que está hablando el nene. Pero cómo le influye a un nene de 11 años que cuando fueron a la audiencia final para la adopción, nada, estuvo como en duda si sí o no el nene, justamente por esto, cuando realmente empezaron a indagar más, pero ¿por qué? Si a vos te gusta el sur, a vos te gusta esto, vos estabas muy contento, qué sé yo, bueno, nada, empezaron a indagar, era por la escuela, había empezado ahí en la escuela, pero bueno, se pudo resolver, el nene sí con los papás, pero a lo que voy es esto, como papás grandes, estoy hablando de que los papás ya son grandes, tienen 43 y creo que 45 años y el nene tiene 11. ¿Cómo todavía en una institución, ¿no? También como la escuela que permitan eso, porque ellos me comentaban, nosotros venimos, André me dice, hace meses peleando por lo mismo con la escuela, con gabinete, pidiendo reuniones, pidiendo que se hable, pidiendo, no sé, que hagan algún taller, que hagan algo, y no le daban bolilla en sí, no le Sí, daban. una parte de la escuela y la principal es la forma en como nosotros, como adultos, tenemos que cambiar en educar a nuestros hijos. A mí me pasa, tengo mi nena de 10 años, está acá al lado, siempre vive escuchando mis clases, y a mí me han llegado a cuestionar, hablo familia, ¿no? ¿Por qué tu hija sabe tanto de cosas que no está en edad para saber? ¿Quién dijo que no está en edad para saber? Digo, si vos a tu hijo vos lo querés criar en una burbuja y le querés enseñar que la familia ideal es papá, mamá y los hijos, problema tuyo. Yo a mi hija le dejo que sea libre y que sepa que hay un montón de tipos de familia y hay un montón de tipos de problemas que te pueden llegar a pasar. Y mi hija ya sabe cuándo está triste, cuándo está deprimida, cuándo está angustiada. Se da cuenta de todo. ¿Sí?
Entonces le ayudamos a que identifique, por ejemplo, lo que le está pasando. Entonces nosotros, como padres, mayormente, somos los primeros que cometemos el error. No estoy diciendo que lo que yo haga esté bien y 100%, no sé, algo personal que, bueno, también por mi trabajo en casa, que a muchas le pasa, escuchan todo, ¿sí? Entonces, cuando el chico pregunta, yo no contesto, le respondo como es. ¿Sí? Antes creábamos muchas fantasías también en los chicos y no le hacíamos ver la realidad como era. Y llegaba esto de los 11, 12, 13 años, la preadolescencia, que el niño se encontraba con una sociedad que no era la que nosotros en nuestro circulito le armábamos. Es muy difícil, es muy difícil. Más allá de eso, la escuela, que también pasa, hay muchos docentes que tienen un tipo de cultura y no se abren a lo diferente, lo vamos a poner entre comillas, o a esto de la diversidad y de la inclusión, y lo hacen. ¿Sí? Les cuento una cortita que a mí me parece horrible. En la escuela de mi hija, a fin de año, por salón, eligen al mejor alumno por salón y le entregan en el acto de fin de año a ese alumno destacado porque se esforzó, porque no sé cuánto, no sé todo el protocolo que hacen, un regalo. Y los otros 27, 25, quedan ahí como diciendo, y todo lo que hice yo no valió ni pa' madre. Yo lo veo mal. Para mí eso es decir, bueno, vos hiciste todo perfecto y vos seguís. Yo lo veo mal, ¿no? Lo hablo como algo personal. A mí no me gusta, pero lo hacen. O Sí, cuando en el colegio te comparan a tu hijo o con otro. Me pasó. Y hay que en nuestro atreverse a ir a caso, hablar con la maestra y decirle, che, mi hija se esfuerza un montón y vos me le estás diciendo de que Pepito Juan es mejor que ella. Sí, puede ser mejor que ella, pero no hace falta decirlo. No hace falta marcar la diferencia. sí, incluso porque si es hijo de, tiene cierto privilegio. Más allá de, Exactamente. Y somos porque, todos seres humanos y individuos iguales. claro, aparte hay muchísimos chicos que son intelectualmente mejores, pero quizás, bueno, hay cosas en el camino y no pueden cumplir con todo y se los está marcando allá. Entonces, después pasa eso. A mí me pasó con Y mi es, hija, ella dice, al final y me es- esfuerzo, ¿para qué? claro, y esa diferencia no solo lo hacen los maestros, los padres también las Sí, hacen. sí, Y sí. son más los padres que los maestros. No, no te juntes con este porque, uy, mirá dónde vive, mirá quién es. ¿Los padres qué hacen? A mí me han preguntado cuando viví en San Francisco y yo fui a anotar a mi nena a jardincito de 4, les estoy hablando, donde la directora me preguntó, ¿y tu marido y vos a qué se dedican? Ah, ¿cuál era el fin de preguntarme la maestra a qué mi marido o yo me dedico? Después cuando la nena arrancó la escuela me di cuenta por qué me preguntaron a qué nos dedicábamos. Porque el grupo era el hijo del abogado, el hijo del arquitecto, el hijo del no sé cuánto, y bueno, y la Cata, la hija del gerente del Megatoll. ¿Me entendés? No iba a encontrar la hija de la chica que le limpia la librería al frente, o no sé. Es horrible, es horrible, es la educación de un individuo. ¿Qué te importa a qué se dedican los padres o quiénes son los padres o dónde vivís?
¿Cómo está compuesta tu casa? Y eso es lo que aprendí. Nuestros hijos. ¿No les parece? Por eso Pasa existe años, pasa lo mismo. Siempre es lo mismo. Y siempre lo mismo. Es que no, yo dije, bueno, pasará acá nomás. Cuando me sucedió esa vez. No, pasa en todos lados. En todo todos tipo los de grupos, no solo instituciones escolares. Yo creo que en todo tipo de grupos donde hay muchos chicos, muchos adultos, debe pasar. A nosotros nos pasa, yo estaba en un grupo católico, en un grupo scout católico. Después cuando empecé a hacer los cursos y todo eso, y para ver bien qué es lo que era el escultismo, me di cuenta que había cosas que no eran, que se hacían en el grupo como nos dice Scout de Argentina. Entonces después tomamos la decisión de cambiarnos a otro grupo, nos cambiamos a otro grupo, y es totalmente otra cosa, qué sé yo, esto del reconocimiento, como usted decía, del regalo al mejor alumno. En el proceso los chicos tienen en el grupo, están 3 años por rama, ¿no? En esos 3 años al chico por año se le entrega una insignia que es un reconocimiento porque creciste en tal área o por tu compromiso, qué sé yo. En el otro grupo católico, esas insignias le inculcaban que se las tenían que ganar, que ellos tenían que demostrar que eran los mejores para que se las dieran, ¿no? Entonces, son cosas que por ahí ya desde chiquitos se lo meten, entonces, nada, después empiezan con esas cosas y después otras que son un poquito más grandes, un poquito más grandes, un poquito más grandes, y yo veo ahora chicos que tienen 23, 24 años y son tan cerrados, que yo digo, tenés 23, 24 años, ¿cómo podés tener esa mentalidad de viejo, ¿no? Y después conoces a los padres por ahí y nada, no le hables de diversidad porque se mueren, le da un infarto. Exactamente. Por eso ha sucedido esto de, ya que hablamos de la diversidad sexual, que es la más común, vamos a decirlo por alguna manera. ¿Cuántos chicos y chicas se han abierto a la sexualidad ya siendo adultos mayores por el miedo de que, no, si yo decía esto a los 20 años, en la época de mi papá, y me encerraban adentro de mi casa y no me dejaban salir nunca más? Era una locura, no se podía pensar en eso, ¿o no? Y hoy en día pasa también, pasa muchísimo, más que nada con la parte del padre, parte parental. El papá, imagínense que un niño le diga a me gustan los hombres o que su princesa o su mujer. Yo creo que, no hablo de lo que yo pienso. Las mujeres por ahí estamos mucho más abiertas a estas cosas que los hombres. No digo todos, pero estamos un poquito más abiertos que ellos. ¿Sí? Un segundo. Para que no me quede descolgado, porque me queda bastante igual, eh, quiero que hablemos un poco de esto de la diversidad. ¿Sí? La diversidad es que la existencia de cosas variadas y distintas entre sí, dentro de un determinado ámbito o un determinado espacio. ¿Sí? Es un término que proviene del latín, ¿sí? Diversitas, ¿sí? Que refiere a aquello que es diverso, variado, diferente, múltiple. Bien, sabemos que
la diversidad es aplicable en muchos ámbitos, ¿sí? Y hace también alusión digamos, las diferencias que puede haber entre personas, animales, cosas, grupos, opiniones y demás. Dentro de lo que son los seres humanos, existe la diversidad. Tenemos diversidad cultural, diversidad sexual, religiosa, ideológica, lingüística, entre otras, ¿no? ¿Sí? Hay presencia de personas con diferentes características físicas, sociales, personales, ¿sí? Y estas características son, por ejemplo, la raza, la edad, el sexo, la identidad sexual, las capacidades físicas, mentales, el idioma, los ingresos, estuvimos hablando recién, la formación, ¿sí? Entonces, la diversidad a veces también indica que la diferencia en las experiencias de vida, los antecedentes culturales, las creencias, ¿bien? Bien, por ejemplo, en lo que es la investigación del cáncer, ellos están tratando de aumentar la diversidad de personas que se inscriben en los ensayos clínicos. ¿Para qué? Para que esos resultados representen a un grupo más amplio de personas, ¿sí? Que son los que van a beneficiar del tratamiento y de la investigación de estos estudios. Solo quienes lo hacen. A esto, por ejemplo, que les dije esto de la investigación del cáncer. Los que tienen money. Los demás, ¿sí? Entonces, hay que abrirnos un poco a la diversidad, ¿sí? Hay características, ¿sí? Las características de la diversidad son iguales que el concepto, ¿sí? Es amplio. Y se debe a que pueda hacer referencia tanto a las personas, perdón, como a los objetos, ¿sí? A las situaciones cotidianas. Bien, ¿cuáles son estas características? La variedad. A la variedad nos referimos a qué? A la cantidad de cualidades que hacen único a un objeto, a una situación. Bien. El otro es la pertenencia. Se supone que lo diverso forma parte de un grupo específico en el cual se perciben el sentido de pertenencia, de formar parte. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el aspecto diferenciador, que presenta lo que son las cualidades que hacen a una persona, a un hecho, a un objeto diferente de otro. ¿Sí? Y por último, tenemos la unidad, ¿sí? Que quienes forman parte de los grupos específicos generan entre sí lazos, vínculos de unidad, ¿sí? ¿Para qué? Para así poder colaborarse en caso de discriminación. ¿Bien? Bien. Otra cosa con respecto de que no lo voy a desarrollar,
porque es bastante, son los tipos de diversidad. ¿Sí? Si bien anteriormente mencionamos algunos, la diversidad tiene un concepto que es amplio. ¿Sí? Si bien a la diversidad se lo ha relacionado con temas relacionados con el género, con la cultura, con el vocablo, con las etnias, diversidad va mucho más allá de eso. ¿Sí? Va mucho más allá de las cuestiones sociales, sociológicas, antropológicas. ¿Sí? Lo diverso implica en cualquier tipo de temática. Bien, entonces con tipos de diversidad, en realidad nos vamos a estar refiriendo a la multiplicidad de las personas, de los objetos y demás cosas que en general se destacan por algo particular que los hace único. ¿Sí? Pero más allá de eso, no hay que separarlo del resto. ¿Sí? Es un equilibrio que debe ser perfecto entre lo que nos hace únicos y lo que nos relaciona con el otro. ¿Bien? Todo esto para que se puedan dar cuestiones de adaptación. ¿Sí? Lo importante es destacar aquellas, digamos, características específicas y necesarias para diferenciarse del resto, pero siempre con respeto. Siempre con respeto. Siempre. Bien, entonces la clase próxima vamos a ver los diferentes tipos de diversidad, diversidad biológica, diversidad lingüística, cultural, sexual, ¿sí? Dentro de la sexual, por ejemplo, entra la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la asexualidad, ¿bien? Diversidad social, diversidad funcional, entre otras. Bien, vamos a ver también cómo promover la diversidad. ¿Para qué sirve la diversidad? Vamos a hablar también de la diversidad educativa. ¿Sí? Que esto de la diversidad educativa es un reto, ¿sí? Que no solo debe afrontar los docentes, los profesores, sino que es un conjunto de profesores, padres y madres. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hablar de eso, de la importancia de la diversidad en las aulas, en la escuela. ¿Bien? Si terminamos con eso, que seguramente sí, vamos a empezar con lo que es discapacidad, ¿sí? Para luego terminar con lo que es familia con hijos con necesidades educativas especiales. Bien, recuerden que tienen hasta hoy 20 para realizar la validación 2. Luego, la semana que viene vamos a poner una fecha para aquellos que tengan que rendir el recuperatorio. Bien, así que si Dios quiere nos vemos entonces el próximo martes. Les mando un saludo a cada uno de ustedes.